Hay algo extraño en el instante exacto en que decidiste abrir este video. No fue curiosidad, no fue el algoritmo y no fue casualidad. Fue reconocimiento. Algo en ti supo, antes de que tu mente pudiera explicarlo, que este no era un contenido más, que estabas a punto de entrar en un espacio donde no todos llegan, que estabas a punto de escuchar algo que no aparece dos veces, algo que solo se activa cuando una versión antigua de ti ya no puede seguir existiendo sin romperte por dentro. Deberías ver este video antes de dejar morir el pasado, no después, no cuando ya no duela, no cuando lo hayas racionalizado todo, no cuando hayas aprendido a explicarlo con palabras bonitas, antes, porque lo que estás sintiendo ahora mismo no es confusión común, ni cansancio normal, ni una simple etapa de transición. Es el síntoma preciso de alguien que ha llegado al límite de su propia identidad, al punto exacto donde seguir siendo quien fuiste empieza a sentirse más peligroso que cambiar. Y aquí está la parte incómoda, la que tu mente intenta esquivar. Si estas palabras están resonando en ti, es porque llevas demasiado tiempo viviendo en un circuito cerrado. Un sistema que se repite con distintas formas, distintos nombres, distintos escenarios, pero siempre con el mismo resultado interno. Tomas decisiones que parecen nuevas, pero te llevan a emociones antiguas. Cambias de contexto, pero no de experiencia. Cambias de personas, pero no de dinámica. Y aunque externamente parezca que avanzas, internamente sabes que sigues en el mismo punto, solo con más desgaste. No es que no lo hayas intentado. Al contrario, has intentado entenderte, has intentado mejorar, has intentado ser paciente, has intentado adaptarte, has intentado sostener cosas que ya estaban vacías, has intentado darle sentido a situaciones que hace tiempo dejaron de tenerlo. Y eso es precisamente lo que te agotó. No el esfuerzo, sino la repetición. Esto no es motivación. No es un video para sentirte mejor durante unos minutos. No es un discurso diseñado para calmarte rápido y devolverte al mismo lugar. No hay 5 pasos. No hay fórmulas. No hay frases diseñadas para anestesiar lo que estás sintiendo. Porque lo que te está ocurriendo no se resuelve con alivio inmediato. Se resuelve con una verdad que incomoda. Y la verdad es esta. Estás intentando construir una nueva etapa de tu vida usando la estructura emocional de un pasado que ya colapsó internamente. Tal vez no hubo un evento claro que marcara el quiebre. No hubo una explosión. No hubo una pérdida dramática. No hubo una escena cinematográfica. Lo que hubo fue un desgaste lento, silencioso, persistente. Señales pequeñas que se acumularon hasta volverse imposibles de ignorar. Te quedas más tiempo del necesario bajo el agua caliente, no porque lo disfrutes, sino porque salir implica volver a una vida que ya no se siente del todo tuya. Miras el techo antes de dormir con una sensación difícil de nombrar, como si algo estuviera pendiente, pero no supieras exactamente qué. Deslizas el dedo por el teléfono sin buscar nada, sin interés real, solo para evitar quedarte a solas con ciertos pensamientos. Caminas por tu propia casa con una incomodidad sutil, como si estuvieras habitando un lugar que fue diseñado para otra persona. Sigues funcionando. Cumples. Respondes. Te mueves. Pero no te sientes realmente dentro de tu vida. Te sientes como un actor repitiendo un guión que ya no le pertenece. Y eso genera una tensión interna constante. Un cansancio que no se va durmiendo. Una irritabilidad que aparece sin razón aparente. Una tristeza suave pero persistente, que no sabes cómo explicar sin sentirte exagerado. Eso no es pereza. No es ingratitud. No es que nada te baste. No es que estés fallando.
Es algo mucho más específico y más profundo. Ya no cabes en la versión de vida que construiste para sobrevivir. Y eso es aterrador, porque esa versión fue necesaria, fue útil, fue inteligente, fue la que aprendió a adaptarse cuando no había opciones, la que aprendió a aguantar cuando no era seguro expresarse, la que aceptó menos de lo que necesitaba para no perderlo todo, la que se volvió fuerte porque no podía permitirse ser vulnerable. Esa versión te salvó, y por eso soltarla se siente como una traición, como si al dejarla morir estuvieras negando todo lo que hiciste para llegar hasta aquí. Pero seguir aferrado a ella no es lealtad, es miedo. Miedo a perder una identidad conocida, miedo a quedarte sin referencia, miedo a no saber quién eres sin la historia que te contaste durante tanto tiempo. Miedo a descubrir que muchas de las decisiones que tomaste ya no tienen sentido para la persona que estás empezando a ser. La mente odia los finales, prefiere la repetición a la incertidumbre, prefiere el dolor conocido al vacío desconocido. Por eso insiste, por eso vuelve, por eso negocia con el pasado, por eso romantiza lo que ya no funciona, por eso rescata recuerdos selectivos, por eso te empuja a contactar a quien ya no está, por eso te convence de que tal vez esta vez sea diferente, aunque el patrón sea idéntico. El pasado no quiere que avances, quiere que sobrevivas dentro de él, porque ahí sabe cómo operar, y aquí hay algo que casi nadie dice con claridad. No estás estancado porque no tengas capacidad, ni porque te falte disciplina, ni porque no hayas trabajado lo suficiente en ti. Estás estancado porque sigues ejecutando un programa antiguo, un sistema operativo emocional diseñado para un contexto que ya no existe, un conjunto de respuestas automáticas que alguna vez fueron necesarias, pero que hoy te mantienen atrapado en una versión reducida de ti mismo. Ese programa se activa sin que lo notes. Aparece cuando eliges relaciones que requieren que te achiques para ser aceptado, cuando dices que sí por miedo a perder, cuando eliges lo seguro aunque te apague, cuando postergas decisiones importantes porque no es el momento, cuando te convences de que conformarte es madurez, cuando confundes estabilidad con resignación. Todo eso no es casual, es automatización. Míralo de cerca, no en abstracto, en lo concreto. Relaciones diferentes que terminan llevándote al mismo lugar emocional. Personas nuevas que despiertan heridas viejas. Conversaciones distintas con la misma sensación de no ser escuchado del todo. Decisiones responsables que te dejan con un vacío difícil de justificar. Sueños que ya no te entusiasman, pero que sigues persiguiendo porque no sabes qué más querer sin sentir culpa. Reacciones desproporcionadas a situaciones pequeñas. Un cansancio que no se va descansando porque no es físico, es existencial. Eso no significa que la vida esté en tu contra. Significa que estás intentando avanzar mientras arrastras una identidad que ya murió internamente. Y nadie te enseñó qué hacer cuando eso pasa. Nadie te dijo que hay un momento en la vida en que no necesitas esforzarte más, sino soltar mejor. Nadie te explicó que seguir insistiendo en lo mismo no siempre es perseverancia. A veces es negación, porque dejar morir el pasado no significa borrar recuerdos, ni negar lo que fue. Significa quitarle el poder de seguir definiendo tus decisiones. Significa dejar de construir tu futuro desde heridas antiguas. Significa aceptar que lo que fue importante ya cumplió su ciclo, aunque duela reconocerlo. Significa permitirte cerrar sin tener todas las respuestas. Y sí, duele. Duele aceptar que invertiste tiempo donde no había retorno. Duele admitir que fuiste paciente donde debiste ser firme.
Duele reconocer que aguantaste demasiado por miedo a perder. Duele aceptar que esperaste versiones de personas que nunca llegaron. Duele mirar atrás y ver cuánto te adaptaste. Pero ese dolor no es castigo, es señal de cierre. Es la fricción natural de algo que se está soltando después de haber sido sostenido durante demasiado tiempo. El error es querer anestesiar ese dolor demasiado rápido, taparlo con discursos positivos, convertirlo en algo inspirador antes de atravesarlo, disfrazarlo de crecimiento espiritual o de madurez emocional sin haberlo sentido de verdad. Porque el dolor que no se atraviesa se convierte en patrón. Y tú ya no puedes permitirte más patrones viejos. No ahora. No en este punto. Aquí es donde todo cambia, aunque no se sienta como un cambio externo inmediato. Porque lo que está muriendo no es tu esencia. Es la versión que tuvo que adaptarse para sobrevivir. La que aprendió a callar para no generar conflicto. La que se conformó para no quedarse sola. La que se endureció para no sentir. La que se explicó demasiado para ser aceptada. Esa versión no está fallando. Está terminando. Está soltando el control porque ya no puede seguir sosteniendo una vida que se volvió más grande que ella. Y el nacimiento nunca es ordenado. Nunca es claro. Nunca es cómodo. Nacer es perder forma antes de adquirir otra. Es no saber quién eres durante un tiempo. Es sentir vacío donde antes había identidad. Es caminar sin certezas. Es habitar preguntas sin respuestas. Y ese vacío asusta, porque la mente lo interpreta como pérdida, cuando en realidad es espacio. Espacio para decidir distinto sin culpa. Para sentir distinto sin justificarte. Para elegir desde otro lugar. Espacio para no repetir dinámicas que ya conoces de memoria. Para no volver solo por costumbre. Para no explicarte donde ya no quieres quedarte. Espacio para que algo nuevo pueda existir sin tener que encajar en moldes antiguos. Si llegaste hasta aquí, hay algo importante que quiero que hagas. No por mí, sino por ti. Si sientes que este ciclo realmente se está cerrando dentro de ti, deja una señal. No una explicación larga, no una historia, solo una frase corta en los comentarios. Algo que marque este punto de quiebre. Algo que funcione como una firma interna de cierre. Cuando lo haces, no es para los demás, es para ti. Es una forma de decir, reconozco que esto terminó. Y si decides quedarte, o escuchar hasta el final, permitirte atravesar este proceso sin huir, algo se va a acomodar dentro de ti. No de golpe, no mágicamente, pero con una claridad que no se puede desver. Vas a empezar a notar que ya no negocias, que ya no persigues, que ya no aceptas, que ya no repites. Vas a sentir una incomodidad nueva frente a cosas que antes tolerabas. Y esa incomodidad no es problema, es brújula. Porque el pasado solo tiene poder mientras sigues pidiendo permiso para soltarlo. Mientras sigues esperando una validación externa para cerrar. Mientras sigues buscando una última explicación que lo haga indoloro. Y tú ya no necesitas permiso. Solo necesitas valentía para no mirar atrás cuando empiece a doler menos. Valentía para no confundir nostalgia con verdad. Valentía para no regresar a lugares donde ya no puedes crecer. Esto no es un final trágico. No es una pérdida. No es un fracaso. Es una transición necesaria. Una limpieza interna. Un reajuste profundo. Un cruce de umbral. Y cuando atravieses completamente este proceso, no te convertirás en alguien mejor, en el sentido superficial. Te convertirás en alguien más honesto, más liviano, más presente, más alineado con lo que ya no estás dispuesto a traicionar. Y esa versión tuya, la que ya no vive desde el pasado,
la que ya no se define por lo que tuvo que soportar, la que ya no se queda donde se apaga, es la que finalmente podrá construir algo que no necesite ser abandonado después. Algo que no esté basado en miedo, algo que no requiera que te reduzcas, algo que no tenga que romperte para sostenerse. Este video no llegó para motivarte, llegó para marcar un antes y un después interno. Y si algo dentro de ti se movió mientras escuchabas, no lo ignores, no lo minimices, no lo expliques demasiado. A veces, reconocer que una etapa terminó es el acto más poderoso de inicio que existe.